En un continente marcado por la corrupción y los conflictos bélicos civiles, Ruanda parece en algunos aspectos como un oasis. Este país, ubicado al centro del continente, vecino de la República Democrática del Congo, de Uganda y de Tanzania, es apodado la Suiza de África. Sufrió un genocidio terrible en los años 90, pero desde entonces es un ejemplo de desarrollo e incluso se ha hablado de un milagro económico. Sin embargo, hay otra cara de Ruanda. La lidera un déspota que ejerce un control férreo sobre la población. Hoy vamos a conocer a las dos Ruandas en la columna de Mirando a África con Mercedes Sayagues. Mercedes, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Lo mismo aquí, buen día a todos. Bueno, de los dos lados del Atlántico me decías, estamos con una ola de frío, vos también, ¿no? Aquí también, llegó por el lado de Cape Town y llegó hasta el otro lado, hasta Maputo, sobre el Océano Índico. Toda la punta del continente está con frío. Porque recordemos que Mercedes está instalada desde hace mucho tiempo en Sudáfrica y desde allí entonces es que nos acerca a todo el continente. Mercedes, hoy el tema decíamos es Ruanda, nos vamos a centrar en Ruanda. Recordemos, si te parece, primero el genocidio ruandés de 1994, ¿no? Esos fueron 100 días en los cuales fueron asesinados entre 500.000 y 800.000 personas, la mayor parte Tutsi, de la etnia Tutsi, pero también Hutus moderados, Hutus casados con Tutsi, Hutus que no quisieron participar en la matanza, también fueron asesinados. Y de allí eso terminó cuando entró el ejército del Frente Patriótico Ruandés al mando del general Paul Kagame, tomó la capital Kigali y paró el genocidio. Y en ese momento, más de 1 millón de personas huyeron de Ruanda, fundamentalmente Hutus, huyeron y cruzaron la frontera con el Congo y se instalaron en unos campamentos multitudinarios al lado, cerca de Goma, que es donde están los cascos azules uruguayos hoy en día. Tú Y estuviste en Goma ahí en inmediatamente, aquella época, ¿no? sí, sí, porque inmediatamente vino una epidemia de cólera brutal, no había condiciones ni higiénicas ni de saneamiento, o sea, si te llegan 1.000 personas a pie en una semana, ¿qué 1.000? 1 millón de personas en una semana, es sin aviso, es imposible proveer condiciones higiénicas. Y la epidemia del cólera mató, yo creo que en 10 días hasta que la consiguieron controlar, como entre 5 y 10.000 personas, yo creo que eran más 10.000. Y yo estaba allí como portavoz del Programa Mundial de Alimentos, ese era mi trabajo, hacer la relación con la prensa en las emergencias de todo tipo, y estuve allí unos días. Una cosa que me acuerdo que fue tremendo, fue una de las cosas más Ujú. horribles que he visto en mi vida. Había 3 grandes campamentos a partir de Goma, eran 30 kilómetros a partir de Goma. Y una mañana íbamos al tercero y empecé a contar cadáveres a la vera de la carretera, del camino, ¿eh? Ujú. Y conté hasta 800. Ahí paré de contar, pero seguía viendo. Los ponían de mañana, los que habían muerto durante el día anterior o durante la noche, los ponían al lado de la carretera Ujú. para que a las 10 de la mañana pasasen los camiones de Naciones Unidas que recogían los cadáveres y los llevaban a las fosas comunes, que también era otro problema porque eso es suelo volcánico, durísimo. Y hubo que traer por avión, ¿viste? Bulldozers para romper ese suelo y poder hacer las fosas comunes donde entraban cientos y miles de personas. Um, entonces y además había un dilema moral también, porque mucha de la gente en los campamentos, sobre todo los hombres, eran Ujú. genocidarios, eran las milicias Hutu que habían matado a los Tutsi. Pero también, ahí también estaban sus familias y también había Hutus que no habían participado, pero que huyeron porque sabían que estaba el ejército Tutsi, estaba atrás de ellos. Entonces también hay un dilema moral, ¿no? Porque estábamos trayendo ayuda de todo tipo para los genocidarios.
que además controlaban los campamentos, porque todavía tenían armas, a pesar de que cuando entraban en la frontera les hacían dejar los machetes y las armas y los AK-47, al final de cada día había una montaña más alta que yo de armas, las Naciones Unidas las sacaban y el día siguiente empezaba de nuevo, ¿no? Para entrar al Congo, dejar las armas. Yo siempre alguien podían escamotear algunas, y entonces controlaban también la distribución de alimentos en los campamentos y se quedaban con lo mejor para ellos. En tanto que los líderes Hutu estaban en el mejor hotel de Goma tomando champán francés y con pilas. Se habían robado todo lo que había en el Banco Central de Ruanda, el oro y la moneda de ruandesa, en cajas, todo allí, mientras pensaban que iban a hacer. Lo único que Kagame hizo una cosa súper astuta, que fue inmediatamente canceló la moneda ruandesa antigua y sacó una nueva. Entonces todo lo que se habían robado en camiones de los bancos ya no les servía para nada. No tenía valor. Pero el oro sí. Sí, hablemos ahí entonces de qué pasó en Ruanda post genocidio, ¿no? Tú decías, bueno, Paul Kagame desde entonces es el gobernante, ¿verdad? Desde entonces es el presidente y en el 2015 se votó un referéndum para permitirle que siga siendo presidente hasta el 2034. O sea que ya serán como 40 años de ser presidente. Y en cada elección gana con el 99% de los votos. También porque no hay otros candidatos. Porque ha habido 2 candidatas mujeres que se querían presentar como independientes, las metieron presas, a una y a la madre, después la dejaron salir, pero les han asesinado a sus asistentes y colaboradores. O sea que eso no alienta, ¿no? Para ser candidato. Sí, decíamos, yo mencionaba en el arranque como las 2 caras, ¿no? De Ruanda y de eso vamos a hablar, ¿no? Por un lado, si te parece, Mercedes, empecemos por la cara, digamos, positiva, la Ruanda del desarrollo, digamos. ¿Qué es lo que resaltarías en ese sentido? Tantísimas cosas, pero lo primero que resalto es que Paul Kagame tiene una visión del desarrollo y de refundar Ruanda como una nación moderna, y lo ha implementado. O sea, Ruanda hoy en día tiene una salud y una educación decorosas para la realidad de Ruanda y para los 13 millones de habitantes que tiene. Se supo rodear de asesores como Paul Farmer, que venía de Haití y de Perú y de otros lugares donde había desarrollado programas de atención a la salud para países pobres, que fue quien diseñó la atención universal que tiene Ruanda, y llegas aquí está todo limpísimo. Fue uno de los primeros países en prohibir las bolsas de plástico, por lo cual además está limpio, pero hay servicios de limpieza. El último sábado de cada mes, toda la población dedica la mañana de forma gratuita para limpiar y embellecer su barrio. También si no lo haces es un problema, ya te fichan, pero además está todo enjardinado, no hay pozos en las calles, Kigali se ha convertido en una ciudad moderna, hay transporte público, el internet es muy bueno, es rápido, tiene una consideración importante por la igualdad de género, más de la mitad del parlamento y de los ministros son mujeres. Hay protección del medio ambiente, ha conseguido proteger y que haya más gorilas, impulsó el turismo y un turismo ecológico. O sea, hay muchísimas cosas muy buenas para decir de Ruanda, con una visión de desarrollo y bajísima corrupción, y además altísima seguridad. ¿Se da mucha llegada de inversores, por ejemplo? Sí, bastantes. Y también es muy seguro, como Saudi Arabia debe ser segura también, ¿no? Hay mucha policía y muchos soldados por todas partes. O sea, hay un control férreo, tanto de los extranjeros como de la población. Hay agentes, digamos, del partido en el poder, de RPF, que controlan cada 10 grupos de 10 casas y saben todo lo que pasa. Bueno, o sea, ahí hay parte de la otra cara, digamos, ¿no? Entonces, claro. Esa es la otra cara, la Ruanda de la represión, entonces. Claro, pero es importante también destacar esta visión que logró imponer e implementar. También es cierto que es más fácil cuando empezás con un país arrasado, desde cero, podés hacer las cosas de nuevo, podés, como dicen en las Naciones Unidas, construir mejor, reconstruir mejor, y también tenía una población traumatizada,
fueran las víctimas o los perpetradores del genocidio, que quería un contrato social donde le dijeran lo que tenían que hacer, ¿no? Ujú. Donde hubiera estabilidad y donde pudieran recuperarse psicológicamente y volver a tener una semblanza de vida normal. Y durante los primeros años es muy admirable lo que se logró. O sea que hay cierta aceptación de parte de la población de ese contrato que firmaron, digamos. Es como un contrato social, y Claro. yo pienso que otros ejemplos son Vietnam y China, Ujú. donde la población dijo, por estabilidad, salud, educación, infraestructura, posibilidades de trabajo, pues entregamos los derechos humanos o la libertad o la democracia. Son pactos sociales que se hacen y se deshacen también, porque ahora también más de la mayor parte de la población de Ruanda nació después del genocidio. Ajá. Es otra generación, y que ya tienen internet, ya ven los países vecinos que tienen democracia, que tienen votaciones, ya pueden tener otras aspiraciones y pensar cuál será la etapa post-Kagame. Claro. Decías, de todas formas, para puntualizar algún aspecto, no tolera las críticas ni las críticas internas y tampoco hay oposición política, entonces, como tal, ¿no? No, no existe, porque es muy peligroso ser opositor o ser crítico. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Reporters Sin Fronteras, los monitores de derechos humanos y de la libertad de prensa documentan desapariciones, arrestos arbitrarios, torturas, el control de, digamos, hay una prensa dócil, no hay una prensa que investigue. Y cuando digamos, los opositores van al exilio, también hay el largo brazo de Kagame, llega a ellos y ha habido una serie de asesinatos muy mediáticos de opositores en el exilio. Creo que el más mediático de todos, que ocurrió el año pasado, fue el héroe de Hotel Ruanda. ¿Te acuerdas de la película Hotel Sí, Ruanda? sí. Claro, ese era Paul Rusesabagina, un Hutu que salvó a 1.200 Tutsi albergándolos y defendiéndolos en su hotel. Se hizo la película, se convirtió como en una celebridad, Ujú. participó en los primeros años en el gobierno con Kagame, pero cuando empezó a ver la falta de libertad, los abusos, las detenciones, se exiló en Bélgica y fue un gran colaborador para los informes de Human Rights Watch y demás. Y además tenía la fama de la Claro. película, ¿no? Entonces, el año pasado lo secuestraron en Dubái, lo engañaron, lo pusieron en un avión que dijeron, o sea, los agentes secretos, ¿no? De la inteligencia, que era un avión que iba a ir a Burundi, en realidad aterrizó en Kigali, lo metieron en la cárcel y ahora le acaban de condenar a 25 años de cárcel por conspirar por terrorismo, digamos, los cargos son terrorismo y conspiración. En realidad, él era un opositor digamos, preocupado por la democracia y por los derechos humanos. Esa fue una. Aquí en Sudáfrica tuvimos otro caso súper mediático que fue el asesinato del general Patrick Karegeya, que Ujú. fue amigo de la infancia de Kagame. Estuvieron juntos en la guerrilla en Uganda y en la guerrilla de Ruanda y en el ejército ruandés. Fue el jefe de los servicios de inteligencia de Kagame. Fue el arquitecto de este sistema. Pero en un momento también dijo que ya empezó a ser crítico, lo metieron en la cárcel, salió, logró escaparse vía Burundi, se vino a Sudáfrica, donde fue parte de los que organizan un partido opositor en el exilio. Mandó a los sicarios y un equipo de sicarios Ujú. lo estranguló en su cuarto en el hotel más lujoso de Sandton, de Johannesburg. Y todos esos y otros asesinatos más están muy bien contados en un libro llamado No molesten, Do Not Ajá. Disturb, que era lo que decía el cartelito que estaba en la puerta del cuarto de Patrick Karegeya, no molestar. Está muy bien contado y documentado por Miquela Ron, que es una gran periodista británica que ya describió la corrupción en Kenia, el Gulag en Eritrea, lo que es Eritrea, y la caída de Mobutu Sese Seko.
Y yo te puedo decir lo que yo vi en Mozambique. En Mozambique había muchos ruandeses exilados, Ajá. gente de la oposición, y en un momento la embajada de Ruanda en Sudáfrica abrió un consulado en Mozambique. Yo tenía una amiga que trabajaba en el área de la malaria, era investigadora de malaria, y su madre era ruandesa y el padre era de Kenia. No vivían allí, vivían en Europa, eran profesionales, hace mucho tiempo que vivían en Europa y ella estaba haciendo una investigación. Y cuando se abrió el consulado, me dijo, yo de ahora en adelante nunca, no voy a decir más aquí que mi madre es de Ruanda, porque tenemos familiares en Ruanda, familiares en Sudáfrica, y eso va a llamar la atención y después me van a empezar a vigilar y van a empezar a hackearme la computadora y demás. Yo de en adelante no hablo más de eso. Tú vas a ver, este consulado lo abren para vigilar a los ruandeses aquí. Y a los 2 meses de abierto el consulado, el vicerrector de la Universidad Católica de San Tomé era un intelectual de Ruanda, Ujú. católico él, también de los derechos humanos, creo que era abogado, y lo raptaron y apareció en la bahía, y su cuerpo apareció en la bahía de Maputo con las manos y los tobillos atados. Mi amiga tenía razón. Sí, sí, Y sí. ha habido muchos casos más, ¿eh? En el libro de Miquela Ron están detallados. Y eso también, el asesinato del general Karayega en Ujú. Sudáfrica llevó a un alejamiento en Sudáfrica y Ruanda. Sudáfrica expulsó a 3 diplomáticos de Ruanda que fueron parte del asesinato. Ajá. Y también, poco tiempo después, WhatsApp declaró que habían encontrado que Ruanda había usado el software Pegasus, que es un software Sí. israelí, para hackear 1.400 teléfonos de ruandeses en el exterior, de políticos y del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. WhatsApp dio la información y los teléfonos. Entonces, eso te da una Sí, sí, idea sí, de sí, lo sí. que es el sistema. Sí, claro. Saliendo de eso, Mercedes, para entender de qué estamos hablando, ¿no? Esa otra cara que decíamos, ¿no? A esa Suiza de América, Suiza de África, como se la llama. Te consulto ahora, también, ya que hablamos de Kagame, está en las noticias, ahora en varias noticias de estos días, ¿no? Hay una reunión de la Commonwealth esta semana en Kigali, un acuerdo con el Reino Unido. Hay muchas cosas, A sí, ver. todas juntas. Bueno, la primera es la reunión del Commonwealth. Para empezar, 25 ONGs de derechos humanos internacionales como Amnistía, Human Rights Watch y otros escribieron una carta a los gobiernos de los países que participan, pidiéndoles que no ignoren los abusos de derechos humanos y que usen su influencia con Kagame para que no persiga a los periodistas y a los opositores, en fin, que mejore su régimen, ¿no? Que sea más suave. Eso ya empezó a circular la semana pasada. Segundo, está este acuerdo con el Reino Unido, con Boris Johnson, para traer migrantes que llegan a Inglaterra de forma ilegal y piden asilo, procesar su pedido de asilo en Ruanda. Ruanda ofreció eso, el Reino Unido ofreció pagarles, creo que son 130 millones de libras para eso, pero ha habido un gran rechazo en el Reino Unido y en Europa a esa fórmula que Ujú. encontraron para desplazar el problema de los migrantes y mandarlos a Ruanda. El primer vuelo tenía que haber salido la semana pasada, el miércoles, pero la Corte de los Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, objetó y ese vuelo se canceló, pero Boris Johnson dice que va a seguir con la idea. Ajá. Ruanda ya le había ofrecido a Israel eso. Cuando Israel quiso expulsar una cantidad de africanos que habían pedido, que migrantes económicos o que habían pedido asilo político, Ruanda le ofreció recibirlos. Eso después quedó en la nada. Pero también tiene un acuerdo con el ACNUR en el cual migrantes que están en esos centros infames en Libia, que van de camino a Europa y están en esos centros,
Ruanda también los recibe en colaboración con el ACNUR y llegan y le dan, no, le dan todo lo que precisan y además habilidades como manejar y demás y después tratan de colocarlos en otros países o que se integren en Ruanda. Ahora, ¿qué pasará? Eso lo vamos a ver. También va a ser muy interesante porque el príncipe Carlos, que preside la reunión del Commonwealth, la semana pasada se declaró en contra de esta medida. Y bueno, va a ser un poco engorroso, ¿no? Que presida la reunión después de haber criticado Sí, la idea de claro. mandarlos a Ruanda. En fin, ese es otro problema. Y después está el eterno problema con el Congo, que están amenazando invadir. De hecho, ayer los ruandeses mataron a un soldado en el Congo y hubo una gran manifestación en Goma por eso y está muy, muy complicado. Eso en parte porque Ruanda tiene toda una historia con el Congo que desde 1994 Ruanda invadió 2 veces el Congo y depuso a Mobutu Sese Seko y depuso después y quiso poner a Laurent Kabila. Y ha tenido toda una historia de explotar las riquezas del Congo del Este, de la zona oriental del Congo, donde está Goma, el oro, los diamantes, el cobalto y el coltan. Ruanda no tiene depósitos de esos minerales, pero exporta regularmente lo que explota en el Congo, lo que explota, sobre todo hasta en los años de la década del 90 y los principios del 2000. Y ahora hay más de 100 milicias y grupos armados en esa zona del Congo, y los hay que son Hutu, y los hay que son Tutsi, los hay que son congoleses, los hay que son yihadis de Uganda, y entonces el Congo ahora pide una fuerza de intervención, o sea, Kenia sugirió que fueran fuerzas de Burundi y de Uganda, pero el Congo dijo que no vengan de Ruanda porque piensan que Ruanda apoya al grupo M23, que son los que tomaron la ciudad fronteriza, o sea, es tan complicado todo. Pero además entonces tiene todo un problema fronterizo en este momento con el Congo. Mercedes, para cerrar, capaz que algo que les queda más cercano a la audiencia también. Kagame utiliza el fútbol para limpiar de alguna forma su imagen internacional? Bueno, desde el 2018 que Kagame le paga a Arsenal, al equipo de fútbol Arsenal del Reino Unido y a Saint-Germain-des-Prés de Francia, les paga para que pongan Visite Ruanda en las camisetas y en el estadio en los partidos. Arsenal le paga por año casi 14 millones de dólares. Eso por año desde el 2018. Eso es un montón de plata para un país que está entre los 15 más pobres del mundo todavía, donde más o menos un poco menos de la mitad de la población vive en pobreza con menos de $2 por día. ¿Cuántos turistas tenés que llevar a Ruanda para empezar a desquitar 14 millones de dólares por año de Arsenal y otro tanto de Saint-Germain? Claro. Resulta que Kagame es fan de Arsenal y también le gusta figurar de esa forma y que se vea siempre Visite Ruanda en los partidos. Ahora, sí, hay muchas críticas diciendo que ese dinero en realidad debería ser empleado en el desarrollo de Ruanda. Pero si ya estamos para terminar, yo querría Sí. terminar con una cita del arzobispo Desmond Tutu, que dijo, hablando de Ruanda, y después de leer el libro de Miquel Arrón, dijo, el mundo entero quería creer en el milagro de Ruanda. El mundo entero ignoró las pocas voces que denunciaban la tortura, las desapariciones, los arrestos. Para nuestra vergüenza, nuestra necesidad de ver el éxito de Ruanda fue mayor que nuestro deseo o nuestra capacidad para ver el precio que se pagó por este éxito. Hmm. Lo No resumo. había persona, yo creo que era el arzobispo Tutu, el premio Nobel de la Ujú. Paz. Desmond Tutu era la conciencia moral de África y del mundo, y yo creo que estas palabras Sí, sí, sí. son importantes y muy Mercedes, claras.
Mercedes Ayagues, como siempre, Mercedes, un placer reencontrarnos. Nos volvemos a comunicar. Gracias por acercarnos entonces mucho más a África y a lo que pasa allí. Sigue, por supuesto, abierta la posibilidad de que los oyentes nos hagan consultas sobre algún o nos planteen temas que les interese saber sobre África para seguir abordando entonces en tus columnas, en Mirando a África. Mercedes, nos reencontramos dentro de 15 días. Ya, gracias por invitarme. Saludos. Un abrazo grande.